Salvador. Bien, vamos a continuar el mensaje de la semana pasada. El mensaje de la semana pasada es la iglesia saludable. Antes de ir al texto base en Hechos capítulo 2, quisiera por favor que me acompañaran a Primera de Pedro capítulo 2. Quiero hablar o quiero mencionar qué importante es qué importante es nuestra identidad en Cristo como la iglesia del Señor. Hermanos, no pertenecemos a la iglesia solamente porque queremos, porque nos gusta. Pertenecemos a la iglesia por la obra de Cristo y simple y sencillamente porque hemos creído en el gran poder del Salvador del mundo. Todo aquel que en él cree pertenece a la iglesia de Cristo. No es un lugar físico, no es una organización en particular, no es una denominación con un nombre, porque ahora nos puede confundir. De pronto hay gente que pregunta, y bueno, ¿y tú a qué iglesia perteneces? ¿Tú a qué iglesia vas? Bueno, antes de poder responder si pertenezco a una iglesia local, debo saber responder con convicción que pertenezco a la iglesia universal de Cristo. ¿Qué significa esto? Que si he creído en Jesucristo como el Salvador del mundo, si he creído en Cristo como mi Señor y Salvador, he nacido de nuevo, tengo esta plena convicción de su obra en mí, me ha perdonado mis pecados, me ha limpiado de toda maldad. Tal vez ni siquiera te has bautizado, pero si has creído en el Señor Jesucristo, si te has arrepentido de todo corazón, la Biblia dice que perteneces a la iglesia del Señor, a la iglesia de Dios alrededor del mundo. Imagínate cuántas naciones, imagínate cuántos diferentes lenguajes, imagínate cuántas diferentes culturas, pero que de todas partes del mundo el Señor ha establecido su iglesia. Y hoy en día tú puedes decir, pertenezco a la iglesia de Cristo. Miren, el apóstol Pedro creo que lo entendió bien y lo describe en Primera de Pedro, capítulo 2, de la siguiente manera, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Wow. Hago una pausa y explico cómo el Señor llama a pertenecer a su iglesia por su obra, por su gracia, por su misericordia, y ahora la iglesia es el pueblo de Dios. Lo que en el Antiguo Testamento se refiere al pueblo de Israel, a la nación de Israel, en el Nuevo Testamento es a todos los que han creído en Jesucristo. Todos los creyentes en Jesucristo son parte del pueblo de Dios. Y una vez más leo el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bien, con eso en mente, vámonos ahora sí entonces a Hechos capítulo 2 y les recuerdo que estamos en el capítulo 2, versículo 41 hasta el 47, lo leemos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y recordamos entonces a la iglesia, a este conjunto de creyentes, a este grupo
que el Señor describe como nación santa, pueblo adquirido por Dios. Que ahora no solamente es de una nación, hablando de los judíos o del pueblo hebreo, sino ahora es de todas las naciones. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio es para todo aquel que crea, cualquier persona, todos aquellos que crean en la obra de Jesucristo, que crean en el gran poder de salvación por medio de Cristo, forman parte de la iglesia, del cuerpo universal, de la familia de Dios, de los creyentes alrededor del mundo, de todo linaje, de toda nación. ¡Wow! Bueno, con esto en mente, entonces vamos a seguir tocando las características de una iglesia sana. ¿Cuáles son las características de una iglesia sana? Si usted no escuchó la primera parte de este mensaje, le invitamos que vaya ahí a el mensaje de la semana pasada y pueda escuchar las primeras características que ya compartimos de una iglesia sana, una iglesia saludable, la iglesia del Señor. Tenemos una gran bendición, tenemos una identidad que ya describí leyendo esta porción del apóstol Pedro como un propósito muy hermoso de Dios para su iglesia. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Bueno, la semana pasada nos quedamos en este punto importante de compartir el evangelio. No como una campaña, como un evento, sino como un estilo de vida. El cristiano que ha nacido de nuevo comparte la palabra de Dios como estilo de vida. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente sabe que es vida y que necesita compartir vida a los demás. No se trata de un evento, no se trata de un programa de la iglesia, no se trata de una actividad en particular. Necesitamos vivirlo, hermanos, como estilo de vida. Ahora, hoy voy a ir a una característica que está relacionada con el evangelismo, pero que también es importante que vayamos un poquito más allá, que es el propósito misionero de la iglesia. Es decir, estamos llamados a compartir el evangelio, pero también ir y hacer discípulos. ¿A dónde? Bueno, Hechos capítulo 1 nos da un principio en su versículo 8 diciendo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos primero menciona Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí hay un principio muy interesante, un principio misionológico. Está hablando de lugares geográficos en donde estaban los discípulos a los cuales Jesús les habló. Pues precisamente estaban ahí en la ciudad de Jerusalén. Y Jesús comienza diciendo que serían testigos ahí, en donde están. ¿Qué es el Jerusalén de cada uno de nosotros? Pues ahí donde estás. Comenzamos con tu casa, con los que vives. Empieza a dar buen testimonio con los que vives. Vive como un buen cristiano dando buen testimonio con los que vives. ¿Quiénes más están ahí alrededor tuyo? Los vecinos. Ah, bueno, dale buen testimonio a los vecinos. Ese es nuestro Jerusalén. Para los que salen a trabajar o para los que van a una escuela en particular, pues ese lugar ahí en donde pasas muchas horas, ese es tu Jerusalén. Comienza en Jerusalén, es decir, en tu casa, en el lugar donde vives, en donde habitas, en donde todos los días haces tus cosas comunes y cotidianas. Y de ahí entonces empieza un principio de expansión, porque de la ciudad de Jerusalén pasa a todo lo que es una provincia, que es Judea. Bien, bueno, entonces hay una intención de que la palabra de Dios llegue un poquito más lejos. Y entonces el cristiano debe de tener en su corazón también, no solamente pensar, pues si en mi casa todos están bien y ya todos son cristianos, ya no tengo tarea que hacer. No, sino siempre va a haber alguien más que alcanzar y no hay que pensar en ir hasta el otro lado del mundo, no hay que pensar en ir hasta los lugares más recónditos y extraños, sino
da el siguiente paso. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, hay que ir un poquito más allá en este principio misionológico. Levanta un poquito más los ojos. No pienses que solamente es importante tú y los que viven en tu casa o estar bien con tus familiares directos. O no, yo ya me llevo bien con mis compañeros de trabajo y ya todos les he hablado de Cristo. Bueno, todavía hay tarea que hacer. Hay más personas un poquito más allá y necesitamos hacer también una labor y ser usados por Dios en una labor de un poquito más allá. Ese es el Judea, no en donde estás todos los días, posiblemente son lugares que frecuentas no cotidianamente, pero de vez en cuando, y creo que bien vale la pena orar por los familiares que no ves tan seguido o tan comúnmente, y bien vale la pena tener presente y hacer acciones para compartir la palabra de Dios con gente que no has visto en mucho tiempo, pero que conoces. Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos sembrando en nuestro corazón para tratar de llegar con el Evangelio a ellos? A los que no vemos todos los días, a los que esporádicamente conocimos. Hermanos, necesitamos mantener un corazón misionero, un corazón que ame a los perdidos y que siempre estemos pensando, ¿qué puedo yo hacer? Mira, Dios no te va a pedir y no te va a demandar lo que no puedes o lo que no tienes. La mayoría de la gente la pasa diciendo, ay, pues si yo tuviera más, pensando en recursos, pensando en posibilidades, pensando en tiempo. La mayoría de la gente dice es que no tengo tiempo, cuando tenga más tiempo. Hermanos, el día no tiene más de 24 horas y nunca lo va a tener, ¿eh? 24 horas solamente tiene el día y no es que Dios te vaya a dar más tiempo para hacer más cosas. En realidad es un asunto de las prioridades en el orden de tu propio corazón. Y una iglesia saludable es una iglesia que en sus prioridades y en el orden tiene el hacer algo por los perdidos. Está pensando, está clamando, está pidiendo a Dios cómo podemos llegar, qué podemos hacer. Bien, el Judea de todos nosotros precisamente son esas personas que en algún momento conocimos, que no las vemos frecuentemente, pero que están ahí y que en algún momento podemos ser de influencia. Esta semana mi esposa me estaba hablando que sentía carga por una familiar que yo creo que tiene años que no habla con ella. Me dice, Dios está poniendo en mi corazón, tengo carga por ella. Bueno, compártele, haz algo. O sea, y a veces, hermanos, es tan sencillo como tener su teléfono y mandarle un mensaje de texto. Nosotros mismos nos complicamos las cosas pensando en que tenemos que hacer más. Hermanos, la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. No es todo lo que tú puedas hacer, más bien es que te dejes guiar por el poder del Espíritu de Dios y que Él sea el que haga usándote a ti. De eso se trata la obra de Dios, hermano. Él hace usándote a ti. Él quiere que tú y yo seamos obedientes, que seamos movidos a misericordia y la gente vea la excelencia de su poder que actúa en nosotros y a través de nosotros. La obra es de Dios, el Espíritu de Dios es el que toca, convence, transforma, mueve. No somos nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos y la excelencia del poder es de Dios. Si Dios pone algo en tu corazón, hazlo. Hazlo. Hazle caso al Señor porque Él va a hacer una obra. Él va a hacer algo. Bien. El versículo Hechos 1:8 sigue diciendo, en Samaria. Lo interesante de la mención de Samaria aquí, entendemos que culturalmente judíos y samaritanos no se llevaban. Había una diferencia cultural, incluso se trataban de evitar, porque unos sentían que los otros no eran pueblo, que eran diferentes, que estaban distanciados por diferencias históricas, no lo voy a mencionar ahorita, pero
no se sentían parte el uno del otro y había cierta rivalidad y enemistad. ¿Y quién sería tu Samaria? Pues tal vez una persona con la que en algún momento tuviste una diferencia y no le has vuelto a hablar. ¿Quién sería tu Samaria? Pues tal vez alguna familia o alguien con quien tuviste algún altercado en algún momento y las cuentas no están arregladas. Y posiblemente sea de buen testimonio que se arreglen las cuentas. ¿Cómo se arreglan las cuentas? No es a puños, no es a golpes. Tampoco es esperando a que la otra persona se muera y si ya se muere, pues entonces ya en paz. No, es perdonando, es amando, es pidiendo perdón si tú ofendiste en su momento. Hermanos, otra vez, Dios no se equivoca y nuestro Señor Jesucristo mencionó muchas ocasiones que el perdón, el perdonar a otros, tiene mucho poder dentro del reino. Cuando tú perdonas a otros sus ofensas, les estás mostrando tu amor cristiano. El amor del Padre está siendo derramado en tu corazón. Y si tú perdonas a otros sus ofensas, por duras, por difíciles, por lastimosas que sean o hayan sido, muestras el amor del Padre y cumples con una labor misionológica cuando estás dispuesto a amar y a perdonar a quien te ha ofendido. De hecho, una de las muestras más maravillosas, más poderosas del amor del Padre en un corazón es que tiene el poder para perdonar. Y tal vez Dios hoy te está llevando a que cumplas con la labor misionológica de la iglesia, otorgándole el perdón a alguien que te ha ofendido. Otorgándole el perdón a alguien con quien estás enemistado. O tal vez también dando el primer paso de pedir perdón. Porque a veces en un pleito, hermanos, lo más importante no es quién comenzó, sino a veces en un gran pleito, lo más importante es llegar al punto de reconocer cuánto nos hemos ofendido, nos hemos lastimado y poder dar el primer paso de decir, yo necesito también tu perdón. Y el buen cristiano, hermano, lo puede hacer con buen corazón. No solamente perdonar, sino también pedir perdón. Hay una gran virtud en hacer las paces. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es derramado en el corazón del creyente. Y entonces podemos amar y estar en paz con nuestro prójimo. ¿Quién es tu Samaria que en este momento el Señor está poniendo en tu corazón con quien tienes que hacer las paces? Recuerda, hay una gran virtud en perdonar y en pedir perdón. No guardes rencor, no guardes resentimiento, no guardes amargura, porque esa amargura no te dejará dar buen testimonio, no te dejará cumplir con la misión de ir y hacer discípulos de una manera gozosa. Ahí tendrás esa piedrita, iba a decir en el zapato, pero en realidad ese es en tu corazón, que te está calando. Es mejor sacarlo y decir, Señor, yo quiero vivir con un corazón limpio, con un corazón puro. Ayúdame, Señor, a perdonar y amar. Bien, el versículo 8 termina diciendo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El plan de Dios, obviamente, quiero citar Mateo 28, 19 y 20, cuando nuestro Señor Jesucristo da esta gran comisión, es un mandato para toda la iglesia. Todos nosotros debemos dar prioridad a la obra de ir y hacer discípulos, compartir el evangelio, estar animando a las personas a que conozcan, a que crean, a que se arrepientan de sus pecados y decidan caminar con el Salvador. En esta gran labor, el Señor dice, vayan por todo el mundo. Bueno, en eso hay una tarea titánica. O sea, no solamente es buen testimonio en nuestra casa, no solamente es buen testimonio con los que de vez en cuando frecuentamos, no solamente es buen testimonio con los
que no hemos arreglado cuentas y hay que arreglar cuentas. Bueno, si ya pasamos por todo ese proceso y estamos en todo ese proceso, todavía hay una tarea que hacer, hay uno más que salvar, hay uno más que ganar para Cristo. Una iglesia saludable es la que siempre está pensando, hay uno más que ganar para Cristo. Y date cuenta, no se trata de nosotros. Una iglesia que tiende a perder la brújula, a salirse de la voluntad de Dios, es una iglesia que se centra en sí misma. Porque no se trata de estar ensimismados en nosotros. Miren, es muy triste, pero la iglesia de hoy está perdida en, no me gustó esa alabanza, y no me gustó cómo me vio el hermano, y no me agradó ahora el mensaje. ¿Por qué estamos ensimismados en nosotros cuando debemos de estar preocupados por el prójimo, porque alguien más se conecte, porque alguien más escuche, porque alguien más sea salvado, porque otro sea restaurado, porque otro sea alcanzado? No se trata de tus gustos. Y es muy triste, pero la iglesia de hoy está viviendo un cristianismo egoísta, si eso existiera. No existe el cristianismo egoísta porque es una antítesis de realmente ser cristiano. Ser cristiano significa negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. No se trata de ti, no se trata de alcanzar tus sueños, de que las cosas se hagan como tú quieres, como... No, se trata de Él, de darle la gloria a Él. ¿Y qué es lo que Él está diciendo? Iglesia, sé una iglesia misionera, cumple con tu trabajo de testificar, de hablar, de compartir. Hermanos, hay una gran tarea que necesitamos estar haciendo, todos en esta gran tarea de mantener una visión misionera. Siempre va a haber alguien más a quien le podemos compartir. Ahora aquí quiero hacer un paréntesis. Bueno, no se trata de que a todos los que les vas a hablar, todos te van a hacer caso o todos van a creer, pero no por eso te desanimes. Vale la pena si uno más, de a 100 que le hablas, uno más. ¿Por qué? Porque estás influyendo en su eternidad, estás rescatando un alma del infierno, estás animando a otra persona a que reciba la luz, a que reciba la vida y por consiguiente la vida eterna. Y eso es trascendente, eso es valioso, eso es importante. Hermanos, mantengámonos en la determinación de decir, Señor, yo no me voy a perder en las cosas que no son esenciales. Estamos estudiando en la semana primera carta a los Corintios y comenzamos con esta parte en donde una de las primeras cosas que el apóstol Pablo exhorta es, no se pierdan en las cosas que no son esenciales. Todos son de Cristo. ¿Por qué ustedes dicen soy de Pablo, soy de Pedro, soy de Apolos? No, somos de Cristo. Y si somos de Cristo, mantengamos los ojos en Cristo, en la obra de Cristo. Y en un sentido es el mismo sentido. Ser una iglesia sana es mantenernos en la prioridad de alcanzar las almas. Eso es importante. Salvar a las personas. Ahora entendamos, no lo hacemos nosotros, pero sí actuamos en obediencia al Señor, dando buen testimonio, compartiendo la palabra y animando a las personas a que se acerquen y se entreguen a Jesucristo. Tú y yo no convertimos a nadie, tú y yo no cambiamos a nadie, no tenemos ese poder. Dios sí lo tiene. Y el Dios que lo tiene nos pide a nosotros que testifiquemos, que hablemos, que compartamos. Hay una gran tarea que hacer, hermanos, porque el corazón del Señor está por todos hasta el fin del mundo. La vida se nos va. Y qué mejor que se nos vaya estando en la tarea de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Yo no sé cuántos de ustedes han pensado ya en su epitafio. ¿Qué es el epitafio? Cuando una persona muere, hay una frase ahí que lo recuerda. ¿Con qué quieres que te recuerden las personas? ¿Con tus títulos personales? ¿Con tus logros?
las escrituras de tu casa, las llaves de tu coche. Creo que un buen epitafio diría: aquí yace uno que amó e hizo todo por salvar a. Nuestro corazón debe de estar claro, hermano. Hacer un gran compromiso con Dios para cumplir la gran comisión. No es tarea solo de unos cuantos en la iglesia, es tarea de todos dentro de la iglesia. Tener este corazón misionero, tener este corazón que quiera cumplir con la voluntad de Dios, de ganar almas, de alcanzar a otros para Cristo. Una iglesia sana, una iglesia saludable es esta iglesia que mantiene como prioridad el ir y el hacer discípulos, el ir y compartirle a otros de la palabra de Dios, amándolos, cuidándolos, viendo que crezcan en la fe, orando por ellos. Bien, una característica más de una iglesia saludable es una iglesia que practica la fraternidad cristiana, la comunión cristiana. Hermanos, la comunión entre creyentes es muy importante. Me gusta cómo la Biblia lo describe en el libro de los Hechos, capítulo 2, habla sobre de que tenían todas las cosas en común. Habla en el versículo 42 de que partían el pan juntos y compartían las oraciones. Miren, ha sucedido algo muy, muy bonito en esta pandemia que no había sucedido en otros tiempos. O sea, estamos más cerca que antes. Por estos medios electrónicos podemos estar cerca de la gente. Obviamente que queremos estar cerca. Y siempre ha sido así. Dos no pueden estar cerca si no quieren. Para que dos o tres o más estén cerca, tiene que haber esa voluntad, esa disposición. Y a través de esta pandemia hay una oportunidad, a través de estos medios electrónicos a distancia. ¿Quién iba a pensar que con cientos de kilómetros de distancia podríamos estar cerca, hermanos? Y quienes han dispuesto su corazón para estar cerca, podemos decir un amén a que sí hay comunión entre nosotros. El que quiere, el que tiene esta disposición, hermanos, hay cercanía. Y se cumple lo que la palabra de Dios dice. En un sentido literal, no estamos partiendo el pan todos los días en la casa. De hecho, aún estando las iglesias en las condiciones normales, no se está todos los días en las casas de los hermanos, pero se cumple lo que dice el Salmo 133. Acompáñenme a ver el Salmo 133. Miren, Salmo 133 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, cuando hay esta disposición, cuando hay este gozo común que nos une, que es nuestro Señor Jesucristo, su salvación, el corazón entonces late en armonía con otros hermanos, y ahí dice la palabra de Dios que envía el Señor bendición. Versículo 3, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, la comunión entre cristianos, el compañerismo cristiano, también es la muestra de una iglesia saludable. El Señor Jesús en Juan capítulo 17 dice que conocerán que sois mis discípulos por cómo se amen. Los demás conocerán que somos sus discípulos por cómo nos amemos. Bien, es importante también entonces estar fomentando esta amistad, este compañerismo, este amor los unos por los otros, y esto se hace de varias maneras. Una es la asistencia. Qué bueno que nos esforzamos por la asistencia y la comunión. Otra es orando los unos por los otros. Otra es en el momento de necesidad y aflicción, viendo cómo podemos ayudar, viendo cómo podemos ver por el bien de nuestro hermano. Aquí sigo el mismo principio que les he dicho en otras ocasiones. Dios no te va a pedir lo que no tienes. Mucha gente dice, es que ¿cómo ayudo? Mira, ayuda con lo que puedes, ayuda con lo que tienes.
No pienses, ay, es que si yo tuviera lo que no tengo, entonces sí podría ayudar. No, con lo que tienes. ¿Qué tienes? ¿Fuerza? Pues cárgate 2, 3 ladrillos en pro de bendición de otro hermano, de otra familia. ¿Qué tienes? ¿Tiempo? Pues dedícale tiempo a otra persona que necesita ser escuchada y ayudada. ¿Qué tienes? ¿Conocimiento? Pues comparte ese conocimiento que tienes con otro. ¿Qué tienes? Da de lo que tienes. Ve por el bien de otro con lo que tienes. Dios no te va a pedir lo que no tienes para ayudar a otro, ¿me explico? Pero es importante la actitud de corazón. Cuando la Biblia refiere en Hechos capítulo 2 que había personas que vendían todo lo que tenían, no crean que todos lo hacían, o sea, o que fue el común. En realidad, la mayoría de la gente de la iglesia no tenía, hermano. Era gente pobre, era gente humilde. La mayoría de la gente de la iglesia no era que tenía cosas y las vendía, era el mínimo. Había una cantidad, yo creo que menos del 5% de personas que podían decir, yo tengo estos bienes. Pero lo bonito, lo hermoso es que quienes lo podían hacer, de corazón lo hicieron. No era que fuera regla y todos lo tenían que hacer. Creo que más bien los que tenían la posibilidad de hacerlo entendieron el principio de Jesús de no amar más las riquezas que a Dios. Miren, el apóstol Pablo enseña a Timoteo que enseña a los ricos de este mundo a no confiar en sus riquezas, sino más bien a ser generosos en buenas obras para la gloria de Dios. Y creo que nuestro Señor Jesucristo también enseña sobre la misma línea al principio. O sea, no es un asunto de que se ame más a las riquezas que a Dios, porque que ama más a sus riquezas obviamente terminará dándole la espalda a Dios. Tampoco es un asunto que literalmente tengan que vender todo lo que tienen y con eso van a estar bien con Dios. No, nadie tiene que vender nada. Pero si de convicción en su corazón una persona es movido a misericordia, es movido a amor y lo puede hacer, lo hace con corazón, lo hace con convicción, Dios mira eso y en eso hay mucha bendición. Es muy hermoso cuando las personas dicen, es más valioso el reino de los cielos, es más valiosa la obra de Dios por encima de lo que yo pueda tener como riquezas o posesiones de este mundo. Y miren, Dios siempre multiplica. Dios siempre bendice. En ese sentido, Dios no es deudor de nadie, hermano. Ahora, una persona que da esperando entonces que Dios se lo regrese, ahí ya quedó su intención. Pero una persona que con toda convicción dice, porque amo a Dios y por el engrandecimiento de su reino, de todo corazón doy esto que tengo, otra vez, el que tiene, el que puede, lo hace de todo corazón, ahí el Señor bendice. Y no solamente al que da, sino usa eso que se está dando para bendición de muchos. Y Dios lo multiplica y Dios lo prospera. Esto es un principio muy, muy hermoso en las cosas de Dios. O sea, cuando un corazón es generoso, Dios lo multiplica. Dios bendice. Pero tiene que ser con la intención correcta, con la actitud correcta. Dios mira el corazón, Dios ve el corazón. Entonces, parte de la fraternidad cristiana, parte de este compañerismo, de este amor unos con otros, es precisamente en los momentos de necesidad poder ver por el prójimo. El que puede, que lo haga con un buen corazón. Bien, y la mejor manera de dar es no esperando nada a cambio. Una de las peores maneras de dar es decir después, yo te di, yo hice por ti, y ahora tú dame, tú ayúdame. No, no funciona así. No es así. O sea, mucha gente de verdad demanda una correspondencia cuando da. No es así. Esto es como cuando Jesús decía que los fariseos amaban orar en público para que la gente se los reconociera.
Y Jesús decía, de cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa, porque no es así. O sea, la oración no es para que los demás te vean, no es para que te adulen. La oración es para estar en comunión con Dios, igual cuando das. O sea, cuando una persona da, no es para que los demás lo reconozcan o en su momento lo correspondan. No. Si una persona da de corazón, lo está haciendo por honrar a Dios, glorificar el nombre de Dios, y da, y ahí quedó. Ya, no más. Bien, algo más en el compañerismo. Miren, la verdad es que también dice la Biblia que cuando estamos en comunión unos con otros, pues obviamente aprendemos a ser tolerantes, aprendemos a ser pacientes. También, pues, esta parte es importante. La Biblia dice, soportaos en amor y perdonando las ofensas los unos de los otros. No significa que no va a haber roces o diferencias, pero aprendemos a enfrentarlas y aprendemos a sobreponernos y siempre en una actitud de amor, siempre en una actitud de eh, eh, tratar de ver por el otro o anteponer al otro como algo importante. Bien, siguiente característica de una iglesia saludable es una iglesia que trata de servir a los demás, aunque no formen parte de su iglesia. Oh, ¿qué significa esto? En otras palabras, que hace algo por el bien de su comunidad. Hermanos, esta parte es importante. A veces hay mucha gente que sirve y se desvive mucho hacia adentro de la organización de un templo o de una estructura de una iglesia, pero afuera no es capaz ni de levantar un papel en la calle. Afuera no es capaz ni de barrer un poquito más la calle de su vecino. Pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede haber mucha actitud de servicio adentro, pero no afuera? Y mucha gente comete el error que cometieron en la parábola del buen samaritano, estos que pasaron y vieron al hombre caído, todo lastimado, y se pasaron de largo. La misericordia y el amor es algo que se muestra, hermanos, en todo. No puede uno tener misericordia y amor en un lugar o en una posición y tener un corazón de otra manera. No. Una iglesia saludable es una iglesia que entonces va a tratar de servir a su comunidad con acciones de amor. Hay que hacer algo por tratar de servir a los demás. Hay que hacer algo por tratar de ver por el bien de los demás. Y dicen, miren, dicen por ahí que para ganarnos la oportunidad de compartir la fe y que nos escuchen y que realmente respondan, primero necesitamos hacer actos de amor y misericordia. Y esto yo no sé cuántas veces lo hemos puesto en práctica, porque a veces pensamos, ya salí a evangelizar, ya di un folleto, ya le hablé, ya le mandé un mensaje. Bueno, ¿qué más has hecho por él o por ella? En muchas ocasiones hay que hacer actos de amor, actos de misericordia, actos de compasión, antes de ganarnos el derecho de ser escuchados. Y en esto hay mucho que se puede hacer. Puedo recordar el testimonio de una iglesia hermana. Les he puesto por ahí algunas veces referencias a sus mensajes. En Cuba, en La Habana Vieja, como se conoce, una iglesia hermana nuestra. Me gusta mucho el testimonio que comparten, entre otras cosas, pero ellos lo que hacen ahí es rolarse para atender a las personas de la tercera edad, no porque sean miembros de la iglesia, sino porque son vecinos en la comunidad y una o dos veces a la semana hacen un rol de los miembros de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, para ir y aparte de llevarles algo de comida, preguntarles si necesitan alguna asistencia. A veces es ayudarles a limpiar su casa, a veces es ayudarles en un trámite que ellos no pueden salir y no pueden caminar, y algo que las personas necesitan. Y al paso del tiempo se han ganado la confianza
¿O ha sido tan impactante el testimonio de estos hermanos al atender a las personas de la tercera edad en sus propias casas solo por amor? Que, ¿qué creen? Que muchos de estos ancianitos, que muchos de estas personas de la tercera edad, ahora por su propia voluntad, quieren escuchar los mensajes de la iglesia, ahora por su propia voluntad, quieren, pues si no pueden ir, que alguien vaya por ellos y los lleve para estar en las reuniones en donde se predica la palabra de Dios. Y esto es algo hermoso como resultado de este amor hacia la comunidad de parte de los hermanos de la iglesia de los Pinos Nuevos allá en La Habana Vieja, en Cuba. Y hay muchas cosas, hermanos, que se pudieran hacer. Simple y sencillamente hay que empezar con algo. Hay que hacer algo por el bien de nuestra comunidad. Puedo recordar el testimonio de una hermana también, que la vecina le barría las hojas de su árbol que caía y se las dejaba ahí a la orillita. Y ella en las primeras veces se enojaba, ay, esta vecina que me deja aquí todas las hojas. Y después dijo, bueno, pues las voy a recoger con amor, con misericordia, con compasión. Y hasta ya empezó a barrerlas también ella y recogerlas y limpiarlas. Y esto fue un acto de amor, de compasión por muchos años que trajo paz a la relación entre vecinas. Y doy gracias a Dios. Así hay muchas cosas, hermanos, cosas que pueden ser sencillas, que pueden ser simples, pero que ayudan para dar buen testimonio a nuestra comunidad del amor cristiano. Bien, una característica más de una iglesia saludable. Una iglesia saludable es aquella que estudia constantemente la palabra de Dios y que la pone en práctica. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 3:15, por favor, si gustan acompañarme. Primera de Timoteo 3:15. Dice, bueno, desde el 14, esto te escribo, aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, necesitamos estudiar la palabra de Dios, necesitamos aprender la palabra de Dios para saber en general cómo conducirnos. La Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Todo nuestro comportamiento debe de ser a la luz de la palabra de Dios. Y sé que muchos de nosotros estamos en este proceso de conocer la palabra de Dios, pero quiero animarte en que no solamente la conozcas intelectualmente, sino que mientras más conoces la palabra de Dios, más la pongas en práctica en tu propia vida como tu norma de conducta. Sabes que ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo decía, el que me oye estas palabras y las hace. Necesitamos escuchar la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios y poner en práctica la palabra de Dios, hacer la palabra de Dios. Como iglesia, somos una iglesia saludable si estamos haciendo la palabra de Dios. Mira, aquí te voy a compartir un principio. Si tienes poquito tiempo que estás aprendiendo de la palabra de Dios, a lo mejor eres de los que dicen, uy, todo lo que me falta por aprender. Pues sí, no te preocupes por todo lo que te falta por aprender. En un sentido, vas a ser diligente y vas a seguir estudiando la palabra de Dios, pero preocúpate por hacer lo que ya aprendiste. ¿Me explico? O sea, lo que ya estás aprendiendo, lo que ya sabes, hazlo, ponlo en práctica. Y Jesús dijo, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que cuando vino la calamidad, cuando vino el tiempo difícil, no se derrumbó, no se cayó. Hermanos, una iglesia saludable es una iglesia que hace la palabra de Dios. Lo que ya sabe de la palabra de Dios lo está practicando. Una de los elogios que el apóstol Pablo le hizo a Timoteo es, procura como presentarte aprobado delante de Dios
como un obrero fiel que usa bien la palabra. Ahora, usar bien la palabra no comienza con enseñar bien la palabra. Usar bien la palabra de Dios comienza aplicándola bien a nuestra propia vida. Necesitamos, hermano. Todos necesitamos que la palabra de Dios pase por nosotros y que nuestra conducta, nuestro comportamiento vaya de acuerdo a lo que vamos a aprender. Necesitamos ser coherentes. Nuestra fe tiene que ser coherente con nuestra práctica. No puedo decir creer en Cristo y seguir practicando cosas del diablo o cosas de las tinieblas. No sería parte de un estado saludable el que aprenda la luz, aprenda la palabra de Dios, pero practique las obras de las tinieblas. ¿Cómo? No. Una iglesia saludable es aquella que estudia la palabra y practica la palabra de Dios. Bien. Ahí mismo, 1 Timoteo capítulo 4, y esto es una parte que termino con los niños, con los jóvenes, con los que tienen poquito tiempo. Pero miren, dice el versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Sé ejemplo. Los niños, los jóvenes tienen y tenemos un gran potencial de ser ejemplos. Miren, la mayoría de los adultos que ya tienen varios años caminando, una de las cosas que dicen es, ¿por qué no hice caso antes? ¿Por qué no conocí antes? Ya perdí tanto tiempo. Pues esas son expresiones nostálgicas. Todavía hay muchas cosas que hacer con la gracia de Dios y el favor de Dios. Pero me enfoco ahorita en los niños y en los jóvenes. Ahorita tienes una gran oportunidad de hacer las cosas bien. Hazlas bien. Sé ejemplo. Dice la palabra de Dios en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. ¿Cómo logras todo eso? El versículo 13 dice, ocúpate en la lectura, aprende la palabra de Dios, practica la palabra de Dios. La gran bendición que tuvo Josué como líder de Israel en el Antiguo Testamento, Josué capítulo 1, versículos 8 y 9, es hacerle caso a Dios cuando Dios le dijo a Josué, de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme lo que en este libro está escrito y todo lo que haces te saldrá bien. Hay una gran bendición, hermano, en hacer caso a lo que la palabra de Dios dice. Todos nos enfrentamos todos los días a la decisión. ¿Haré las cosas como Dios manda, como Dios establece? O mejor haré como que no oigo. Hay una gran bendición al que sí hace caso, al que sí atiende. Una iglesia saludable, creyentes saludables, son los que ponen atención en estudiar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Bien, con eso termino el mensaje de hoy. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de aprender más acerca de ti, de tu preciosa palabra. Señor, oro por los jóvenes, que tengan de verdad este corazón que quiera aprender de ti, que te busque, Señor, y que crezcan en el conocimiento tuyo y de tu palabra. Todos nosotros también, Señor, que pues, no estamos tan jóvenes, pero Dios crea en nosotros este corazón que realmente quiera obedecerte, que realmente quiera hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser una iglesia saludable, Señor. Pues queremos mantener esta prioridad de cumplir con tu comisión de hacer discípulos a muchas personas. Dios,
lo que venga a nuestra mano a hacer, danos la oportunidad de hacerlo bien para gloria de tu nombre, compartiendo tu palabra, animando a otros a caminar y a creer en Cristo. Y Señor, rogamos, por favor, que nos mantengas en una coerción amorosa, como una gran familia, amándonos, ayudándonos, viendo por el bien los unos de los otros. Y Señor, manteniendo este amor cristiano entre nosotros. Finalmente, Señor, oro si alguna persona está escuchando este mensaje y quisiera formar parte de tu gran familia diciendo, a mí me gustaría ser un buen cristiano. Dios, por favor, perdónale y límpiale de toda maldad. Acepta su vida, Señor, abrázale con lazos de amor y que en su corazón haya esta gran convicción de que tú le amas, le perdonas y renueva su vida, restaura su vida para gloria tuya. Si hay alguien que hoy está queriendo hacer esta oración y le dice, Señor, de todo corazón, quiero ser un buen cristiano, quiero caminar con Cristo todos los días que me quedan de vida. Solamente con todo tu corazón dile, Señor, perdóname, límpiame y haz este milagro de la vida en mí. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú haces la obra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga. Vamos a terminar nuestro servicio.